hagamos una especie de resumen muy breve de lo que hasta ahora hemos discutido en las dos clases presenciales que hemos compartido. ¿Escuchó? ¿Alguien para comentar? Bueno, sigo. En principio habíamos hecho una introducción a la materia que nos había hablado acerca de algunos elementos que llamábamos magnitudes. Esas magnitudes eran considerados elementos que se pueden medir, y discutimos el concepto de medida como una comparación entre lo que queremos detectar y algún patrón, alguna referencia considerada reconocida por el grupo de uso y lo más universal posible, y lo más repetible posible, de manera tal de que las comparaciones se puedan hacer objetivamente y que todo el mundo las entiende y las pueda adoptar y usar. Así pasábamos del ejemplo sencillo, cotidiano, de haber compartido algún juego de niños jugando a la bolita, hasta lo que es un sistema de unidades patrón, como las que tenemos en el sistema internacional, o en el sistema técnico, o en el sistema CGS, o en el sistema imperial o inglés, en el cual hay, bueno, toda una sofisticación tecnológica detrás de la definición de cada patrón de unidades, bueno, que nos dan la garantía de repetitividad y aceptación que necesitamos. Hasta ahí habíamos llegado. Discutimos también que hay dos tipos de magnitudes esencialmente diferentes. En realidad hay algunas más, pero las que nosotros discutimos eran dos categorías, una que llamábamos escalares y las otras que llamábamos vectoriales. Las escalares son más simples, quedan definidas solamente por un valor numérico y la unidad en la cual se expresen, como podría ser un volumen, el tiempo, podría ser en algunos casos la superficie, el dinero. O sea, son magnitudes que con decir el valor numérico y establecer en qué unidades se miden, queda absolutamente claro el concepto y la cantidad. Otras son más sofisticadas, en donde cuando uno da solamente esa información, es decir, solamente damos número y unidad, parece insuficiente. Se nota que es insuficiente. Por ejemplo, hablábamos de la posición como una magnitud que requiere que indique de algún modo también la dirección, el sentido, el origen desde donde se debe medir esa posición. Así que con dar solamente una longitud no es suficiente. En todo caso, servirá para establecer la distancia, pero no la posición. Cuando uno quiere ubicar algo en el plano, en el espacio o a lo largo de una línea, requiere dar un poco más de información que solamente un número y una unidad, y eso hace que la cantidad sea más sofisticada, y efectivamente a esto se lo considere un vector, así se lo llama. Se lo representa a través de unas flechas orientadas o segmentos orientados en alguna escala gráfica. Finalmente, no nos olvidemos que lo que podemos hacer es solamente un dibujo, ¿está? O sea, lo que podemos trazar es algo de este estilo, con alguna flechita que nos permita indicar la dirección, por ejemplo, de esta manera, y a esto, bueno, nombrarlo de algún modo, un vector B, y normalmente le ponemos acá un símbolo que indica que efectivamente esa magnitud es un vector. A lo que me refiero con la escala es que en el fondo esto no deja de ser un dibujito, que tendrá una cierta longitud, medida en centímetros o decímetros o la escala que nosotros hayamos elegido, pero que pretende representar una magnitud física observable, que puede ser una velocidad, puede ser una posición, puede ser una fuerza y unas cuantas magnitudes físicas más que iremos desarrollando en el curso, que también son vectores y que, bueno, no son muy cotidianas, así que no las traigo ahora a la charla. En todo caso, lo que importa es que si yo quiero representar una magnitud real con este dibujo, necesito establecer lo que llamamos una escala. ¿Está bien? A ver si lo puedo escribir a mano, por ahí andamos mejor. ¿Está bien? Una escala. Pero ahora no quiere andar, ahí va. Una escala de vectores que no es otra cosa que lo representado dividido
lo que quiero representar, o sea, la longitud de la flecha. Por ejemplo, bueno, si fuera una fuerza, lo pondríamos como determinada cantidad de kilos por cada centímetro, si fuera una posición, determinada cantidad de metros reales por cada centímetro, etcétera, etcétera. De manera que mirando el tamaño del dibujo, tengo alguna referencia acerca de cuál es la magnitud real que estoy tratando de representar. ¿Estamos bien? Sí, Gaby, vos estás levantando la mano, decime. O aportá. Profe, lo que usted recién estaba escribiendo no se compartió, yo no lo vi compartido. ¿Lo comparte ahora? Pero se está compartiendo online, se supone, no sé. ¿Ustedes están viendo la pizarra en blanco con cosas que estoy dibujando arriba? Sí. Ah, bueno, dibujé una flechita y una letra muy fea porque todavía no me acostumbro, pero no más. Pero puede ocurrir que no se actualicen todas las computadoras al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que todo esto tiene que llegarles, por ahí llega un poquito atrasado, Gaby. Perfecto, llegó, perdón, profe. Bien, dale, excelente. Espero que mejoren los dibujitos y la letra con el tiempo, porque bueno, esta herramienta es algo que no es lo mismo que el pizarrón, ya veremos cómo está. Hasta acá estamos bien, de eso estuvimos hablando. Trabajamos con vectores en el espacio, 3 dimensiones, para eso habíamos establecido un esquema tridimensional, que era algo más o menos así, en donde acá teníamos el eje X, el eje Y y el eje Z, y representábamos el vector con una flecha así orientada, entonces esto se proyecta según los planos coordenados. Acá tendré la componente X, la componente Y y la componente Z que voy a ver allá arriba, y me permite posicionar un vector en el espacio. En el plano las cosas pueden ser un poquito más sencillas, entonces ahí lo puedo trabajar solamente con una flecha puesta así en el plano, con una cierta inclinación, y solamente tengo que decir quién es X, y en todo caso, quién es Y. Acá tengo el eje Y, y este es el eje X, y entonces dando las coordenadas X e Y, posiciono el vector, y el caso más simple de tratar matemáticamente, aunque es difícil de identificar geométricamente, es cuando trabajamos con una sola dimensión, digamos, cuando trabajamos con un solo eje, con un cero en algún punto fijo, y entonces tenemos que posicionar algo en algún lugar de esa recta. Entonces, solamente tenemos que indicar el valor de X, no hace falta mostrar ni la coordenada Y ni la coordenada Z, porque esas no tienen sentido en el problema que estamos discutiendo, pero, ¿qué ocurre? Cuesta ver que esto es un vector, porque no es posible salirse de esa recta, entonces el carácter direccional, que es muy manifiesto en el dibujo de 2 dimensiones y de 3 dimensiones, no es tan claro cuando estamos en una recta. Y parece como si esto no fuera un vector, pero en realidad también lo es, y una manera de reconocer eso es tener presente que al menos podría elegir 2 direcciones posibles. Podríamos trabajar del lado derecho del origen, o podríamos trabajar con otro X distinto, digamos, esto sería un X2, esto sería un X1, que fuera de signo diferente, del lado izquierdo en vez de derecho, y al menos ese carácter direccional, dándole un signo, acá positivo y este negativo, sigue presente. Así que, en principio, aunque trabajemos en un esquema más simple como esta situación, que solamente tiene una dimensión, igual el carácter vectorial de la posición está presente. Y ese carácter vectorial es el que vamos a explotar, algo habíamos desarrollado en el final de la última clase presencial, para que podamos discutir y precisar cómo predecir el comportamiento de algunos movimientos llamados rectilíneos. ¿A qué le llamábamos rectilíneos? Bueno, justamente, que se mueven en línea recta, esto es, que la trayectoria es una línea recta, y por lo tanto vamos a necesitar un solo eje coordenado para identificar qué le pasa a ese movimiento. Entendiendo que en este caso yo dibujé el eje
de forma horizontal, pero que algún problema podría tener un eje vertical, podría trabajar con un eje en una sola dimensión que sea vertical, tal vez le llame Y en lugar de X, con un 0 en alguna parte, pero no quiere decir que no sea un vector, que no necesite posicionar o direccionar en X y en Y, mejor dicho, positivo y negativo, algo muy similar a lo que se puede ver aquí, solo que, bueno, en vertical. En algunas aplicaciones más especiales, por ejemplo, cuando discutamos problemas dentro de un plano inclinado, en una rampa, ¿está bien? Tal vez el eje convenga colocarlo paralelo al plano. Entonces trabajaremos con un eje X en esta dirección, en donde tendremos el origen puesto así, y nuestra descripción de posiciones será a lo largo de este eje, que no es ni horizontal ni vertical, sino que está inclinado, y bueno, adopta la posición y el rol que le queda cómodo para cada problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tengo una consulta hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy contando? Bueno, ¿Se entiende? ¿Escucho? Sí, profe. ¿Se entiende bien? Sí, profe, se está escuchando bien. Excelente, entonces seguimos. A mí se me corta bastante la comunicación, pero bueno, estoy tratando de enganchar, pero no sé si es Bueno, internet. lo que puedo hacer es hablar un poquito más lento para que lo que se pierda no tenga mucha importancia. ¿Está bien? Bueno, borramos lo nuestro. No sé por qué no se quiere ir. Hasta acá esto fue muy rápido porque ya lo habíamos discutido, ¿está bien? Este no se quiere borrar, pero bueno, no importa. Es una marquita que quedó como cuando quedan las marcas en los pizarrones. No sé por qué sea. Bueno, no importa, sigamos. Entonces, la idea de hoy es retomar desde lo que habíamos considerado movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Está bien? ¿A qué le habíamos llamado así? Obviamente que sea rectilíneo significaba que la trayectoria es una línea recta. Esto significa que no hay curvas de ninguna naturaleza. En todo el movimiento que estoy analizando no hay curvas de ninguna naturaleza. Puede ocurrir, como decía hace un ratito, que esté inclinada esa trayectoria, pero sigue siendo recta. Lo que es un poco más sutil es el concepto de uniforme. Es una tentación, lo charlábamos el otro día, y se escucha bastante seguido eso, decir que un movimiento uniforme es un movimiento que tiene velocidad constante. Bueno, eso es cierto, sí, efectivamente, un movimiento uniforme tiene velocidad constante. Lo que no es correcto es tomar eso como la definición de uniforme, porque hasta ahora no hemos dicho qué era la velocidad, no lo hemos definido formalmente como una magnitud medible, observable. Por lo tanto, establecer que esa cantidad no solamente todavía no la conocemos, sino que además le voy a pedir que sea constante, es un poco apresurado. Así que, en principio, lo que vamos a hacer es definir el movimiento uniforme como un movimiento que cumple con una ley física, que voy a tratar de escribir acá. Esta ley del movimiento dice que, bueno, se recorren o se producen desplazamientos iguales en tiempos iguales. ¿Esto qué significa? Que en la medida que el trayecto se va produciendo, vamos a dibujar un determinado trayecto aquí, a ver si me atiende. Ahí quedó. Y alguien está simplemente desplazándose. Supongamos que alguien corre por acá. Perdón, ahí vamos. Esto no. Ahí está. Que alguien está corriendo aquí. Entonces, lo que vamos a observar es que en el mismo tiempo recorre siempre el mismo avance, digamos. Todos estos avances, este es, digamos, delta x1,
este delta x2, lo mismo para este, delta x3 y delta x4. Vamos a ver si podemos dibujarlo bien, ahí está, y ahí está. Si todos estos son iguales, y para cada uno tarda un cierto tiempo t1, acá t2, lo mismo acá t3, y finalmente el tiempo del último tramo, t4, si todos estos tiempos son iguales, y todos estos desplazamientos son iguales, entonces decimos que estamos cumpliendo con esta ley del movimiento uniforme, y esa es la característica que tenemos que observar, que precisamente se recorren siempre los mismos desplazamientos en el mismo tiempo. Esto es lo que nos permite definir, por eso digo que definimos esta magnitud velocidad, como a ver si me lo toma. Ahí estamos. Esta velocidad la vamos a definir como la relación entre lo que se desplaza esto es el delta x, y lo que tarda en desplazarse, o sea, un cierto delta t. Cuando ocurre esto, que la ley hace que estos desplazamientos sean siempre iguales en los mismos tiempos, quiere decir, si yo divido este delta x por este delta t1, divido este delta x por este delta t2, lo mismo con este delta t3, y lo mismo con el último, ¿qué pasa? Si siempre es el mismo desplazamiento en el mismo tiempo, el mismo desplazamiento en el mismo tiempo en cada etapa, por supuesto que esta relación me va a dar siempre lo mismo, con lo cual puedo decir que esto es una constante. Pero en realidad no es la definición del movimiento uniforme, es una característica del movimiento uniforme. Definiendo la velocidad de esta manera, es como uno cae en la cuenta de que esa velocidad tiene que permanecer constante. ¿Estamos bien? Consultas, preguntas, participaciones, aportes, discusiones. Se reciben ofertas. Bueno, nada por ahora, seguimos. ¿Me están escuchando en todo caso? Sí, sí. Sí, profe, se está escuchando bien. Les cuento algo que es muy importante hasta que refinemos esto. Como yo no los puedo ver, no los puedo escuchar, entonces yo no sé si está llegando lo que digo o le estoy hablando a mi pantalla. Entonces por eso es importante que ustedes participen. Es como muy importante. En la medida que vayan aportando ustedes, cobra más sentido esto de encontrarse en vivo. Si no, empieza a convertirse en un videíto que edito solo y tiene poco aporte. ¿Estamos bien? Así que siéntanse cómodos y autorizados, si quieren llamarlo así, a que participen y pongan su aporte. Sí, Gaby, decí. Chicos, les comento algo, al profesor hoy a la mañana nos han enviado a todos los profes que estamos utilizando Adobe, Zoom y todos los programas estos que tienen la posibilidad de una pantalla interactiva, que desde los alumnos solicitaron que todos los profesores incorporáramos a las diferentes metodologías una pantalla o pizarra como la que estamos compartiendo nosotros. Lo justificaron diciendo que los alumnos, no sé qué grupo, pero los alumnos en general, principalmente en las materias de cálculo, donde entraría matemática, física, estadística, todas esas, principalmente, los alumnos solicitaban una pizarra. Ahora, esta incorporación de la pizarra, desde mi punto de vista, no tiene ningún valor adicional si ustedes no interactúan. Anímense. ¿Por qué? Porque de paso se van acostumbrando a la forma de explicar, y el mismo profe reconoce en ustedes
la forma de preguntar, es como que van guiando al profesor en su exposición, ¿sí? Por favor, intervengan, porque si no nos van a retar desde académica. Por favor, gracias. Bueno, sigo. Entonces, ¿algo que agregar acá? Profe, Sí, escucho. profe Luis, Dale. ¿sabe que no sé si soy yo, pero se escucha diferente su voz a la voz de la profe? No sé si por ahí me pasa que a usted lo escucho como más de lejos y me cuesta un poco por el sonido, pero a la profe la escucho perfecto. Por ahí no sé si será que ella habla un poco más fuerte o capaz que el lugar donde usted está, ¿no será eso? Bueno, pueden ser muchas cosas. Porque Voy me a cuesta tratar de mucho acercarme. Lo que escucharlo. ocurre es que la profe está hablando con un lugar diferente, con una compu, que es una notebook, y la tiene pegadita. Ah, Y yo estoy hablando a un micrófono que está incorporado en la webcam, que está colgada de mi pantalla, así que hay unos cuantos centímetros de distancia ok, ok. entre lo que yo hablo y lo que está mi micrófono. Pero bueno, vayamos refinándolo, y me parece bien. Esa es una de las razones por la cual es tan importante que ustedes hagan su aporte, para que todo esto sirva, funcione y lo vayamos mejorando. Hay algo que es muy importante, pero es decir, uno quisiera que todo ande bárbaro, funcione perfecto y que no haya ningún tipo de dificultad, pero es un poco ingenuo eso, seguro que va a haber inconvenientes, pero la manera de enterarnos y corregirlo es que lo digamos. Así que bueno, veamos que las cosas se vayan mejorando. Ahí en estas condiciones, ¿me escuchás un poco mejor? Sí, ahí lo escucho un poquito mejor, pero por ahí capaz que el timbre también de la profe, o no sé, pero se escuchaba bien clarito la profe y se escucha un poco diferente, pero seguramente que debe ser por lo que usted dice del micrófono, que lo tiene un poquito más lejos. Bueno, Y se escucha como si estuviera en un lugar como más amplio, entonces como estoy si se en un escuchara lugar más amplio. eco, una cosa así. Es que estoy en un lugar amplio, sí. Claro, Acá está en un lugar amplio. Bueno, claro, sí, eso es. por ahí hay más eco, veamos, por ahí después puedo suspenderlo, pero ahora si me pongo a editar cómo funciona el micrófono se nos va la clase, así que vayamos observando esto y viendo cómo lo podemos mejorar. ¿Está bien? Bueno, Sí, bien, perfecto. sigo un ratito más con esto hasta que se nos corte este primer bloque, todavía tenemos un rato. Recuerden cuando se corte el bloque que, bueno, pasado unos 5 minutos, esto es 3 menos cuarto, 14:45, yo voy a volver a conectar con la segunda reunión de hoy a la tarde, la cuarta que tienen allí en lo que yo les envié, y con los mismos códigos se vuelven a conectar para que podamos seguir. Si lo aprovechamos como un pequeño recreo, y en todo caso, bueno, nos volvemos a conectar en un ratito. Cuando más dinámicos seamos con esto, menos tiempo perdemos en las transiciones. Hasta que, bueno, por ahí lo resolvemos que nos quedemos a tiempo permanente, pero mientras tengamos esta herramienta así, que se corta cada 40, tenemos que ser un poco ágiles para volver a conectar. Bueno, vuelvo al tema. Algo que habíamos charlado en forma muy introductoria en su momento era el tema de las unidades. Con el mismo código, profe, nos... No, fíjate que yo te mandé también un código de la clase 4. Ah, listo, perfecto. Eran 4 invitaciones en una. La de la clase 4 tenés que tomar ya, que es la última. ¿Sí? Profe, disculpe, a todas las personas que están presentes, ¿qué características observaron del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué características ustedes entendieron o caracterizarían? Si tuvieran que explicar a alguien y decirle cuál es la característica de MRU o particularidad, ¿qué dirían ustedes? Buena Vamos, pregunta. tiren verdura. Bueno, Pedro. Sí, que no se prestaría a la confusión de que la velocidad es constante, más de todo eso lo que rescato. Que no solamente es eso, sino que se producen desplazamientos en tiempos iguales. Bien, en ese sentido, lo que vos aclarás está bien y está bueno recibir la información de que puede parecer confuso. La realidad es como que tenés que cambiar el orden de ese razonamiento. El fundamento, y lo que pregunta Gaby, es justamente que lo que se cumple como principal característica es que se producen desplazamientos iguales en tiempos iguales.
Esa es la característica física principal. Que la velocidad sea constante es una consecuencia de que se cumple esa ley. No es su definición. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo salís de esta aparente confusión de que no sabés a cuál de las dos hacerle caso primero? Sencillamente que la que va primero es el contenido físico. Y el contenido físico está en la ley. Acá donde pongo que se producen desplazamientos iguales en tiempos iguales. Esa es la respuesta a las características que tiene el movimiento. Como consecuencia de esas características, uno define la velocidad y concluye o reconoce que esta cantidad es constante. ¿Me explico? Ahí es donde está un poco el hilo lógico de todo esto. En la mayoría de los casos, y entiendo que es así porque ustedes recibieron el mensaje así, en muchos casos cuando uno tiene estos primeros contactos en la escuela secundaria, muchos profesores de la escuela secundaria introducen este tema diciéndoles que el movimiento uniforme es el que tiene velocidad constante. Y eso está desordenado, en realidad ahí es donde está confuso. Porque en realidad, para poder decir que la velocidad es constante, primero debieron haber dicho que era la velocidad. Pero uno no lo puede definir hasta que no entienda qué significa desplazamiento o distancia, en todo caso, y tiempo de viaje. Así que es importante que se entienda la lógica en este orden. Primero se entiende que la ley es lo que pregunta Gaby, se recorren espacios o desplazamientos iguales en los mismos tiempos, y luego se concluye que la velocidad debiera ser constante. ¿Bien? Por supuesto que es una característica, no estamos diciendo que no sea cierto que la velocidad sea constante, estamos discutiendo las bases lógicas de este emprendimiento. Las bases lógicas son, primero reconocemos la característica física, que es lo que dice la ley, y luego entendemos las consecuencias, que en este caso sería que la velocidad sea constante. Esa sería la lógica de razonamiento en este punto. Y no al revés, que es lo que habitualmente uno escucha, que primero define que la velocidad sea constante y todavía no sabemos lo que era. Entonces ahí es un poco, ahí es donde está un poco la contradicción. ¿Aclarado? Lea la pregunta de Lian. Puede ser la duda de alguno más. Bueno, lee en el chat. Alguien la lea en voz alta, porque yo no tengo la posibilidad de compartir pantalla y mirar el chat al mismo tiempo, así que si alguien lo puede leer, mejor. Desplazamientos iguales en tiempos iguales en una única dirección. En cualquier dirección, pero sí la misma siempre. Lian, ¿te alcanzó o querés repreguntar? Tranquilo, ¿eh? Está muy bueno lo que preguntaste. Sí, está muy interesante. Y si tiene micrófono y lo abre y lo comenta para todos, es todavía mejor. No lo encuentro a Lian acá. Lian. Aquí. Tenés el micrófono cerrado, amor. Lian, perdón. Abrilo y contalo vos, qué es lo que querés preguntar. Para abrir el micrófono, ¿ahí lo abrió? Es que si yo sigo compartiendo la pantalla, no creo que pueda mirar todo eso. No me deja. Lian, habla y te escuchamos. Ya tenés el micrófono habilitado. ¿Estás hablando? Ah, perdón. Acá chatea y dice entendido, gracias. Bueno, dale, perfecto. Sigo entonces. Creo que una consulta. ¿Algo más? Dale, sí. Sí, hace un ratito cuando la profe había preguntado lo de las características, cuál era la característica, se me cortó el internet, por ende me tuve que volver a conectar. Entonces, la característica es que se producen los desplazamientos iguales en tiempos iguales. Exacto. Esa es la característica. Sí, ok. Esa es la característica. Y que la velocidad sea constante es una consecuencia de esa característica. Perfecto, gracias. Por supuesto que es cierto que es constante para este movimiento, pero no es su definición. Es la consecuencia de haber observado que se recorren espacios iguales o desplazamientos iguales en tiempos iguales. ¿Estamos bien? Gracias. Sí, Buenísimo. gracias. Bueno, continúo antes de que se nos corte, todavía tenemos 5 minutos. Hablemos un poquito acerca de las unidades. Creo que les había señalado en algún momento que para indicar la unidad de una cantidad se la expresa o se la representa
entre corchetes, así como la estoy dibujando acá. Esto significa, me voy a preguntar, ¿en qué se mide? No, ¿cuánto mide? Y entonces va a ser necesario que apelemos a la misma definición de velocidad. ¿Cómo la estamos definiendo? Como lo que se desplaza dividido lo que tarda. Como esto es un desplazamiento, debe tener unidades de desplazamiento, o sea, unidades de distancia o longitud. Y la parte inferior será unidades de tiempo. Así que esta combinación de unidades es la que nos ofrece las unidades de esta cantidad que estamos definiendo ahora. Por supuesto que hay muchas combinaciones, hay muchas formas de medir desplazamientos o muchas unidades para medir estos desplazamientos que estoy señalando en el dibujo. Pueden ser medidas en metros, pueden ser medidas en centímetros, milímetros, kilómetros, depende de la magnitud del movimiento que estoy estudiando. Y lo mismo puede decir para los intervalos de tiempo. Pueden ser medidos en segundos, en minutos, en horas, en días, en años. También depende de la duración del movimiento. Con lo cual, no es universal la unidad que voy a usar. Hay muchas opciones. Las más comunes son, en principio, el kilómetro por hora es la que usamos cotidianamente de modo más frecuente, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esa como la más famosa. Pero no es la única utilizada, también puedo tener metros sobre segundos, puedo tener, metros sobre minuto, y cualquier otra combinación que vincule unidad de longitud con unidad de tiempo. Algunas son realmente muy, muy extrañas, como podría ser, no sé, milímetros sobre semana. Y uno podría preguntarse, bueno, pero eso ¿dónde se usa? Todo depende de qué es lo que esté estudiando. Si miro el problema original que estoy planteándoles, donde una persona está corriendo a lo largo de una vereda recta, preguntarme cuántos milímetros corre en una semana de trote parece poco sensato. Pero si, por ejemplo, me pregunto a qué velocidad nos crece el pelo, tal vez sea oportuno usar esa unidad. Así que tenganlo presente, que no hay una unidad única, preferida o mejor que las demás. Todas son correctas y depende de qué problema quiera resolver, tenemos mejor utilidad en una u en otra. Esto nos obliga a resolver un problema importante que habíamos discutido en la primera clase, que tiene que ver con la conversión de unidades. ¿Está bien? La conversión de unidades. Entonces, para convertir unidades, lo que vamos a hacer es utilizar un criterio bastante fácil de entender, que consiste en tomar el dato, vamos a suponer que tengo como ejemplo, tengo una velocidad conocida, supongamos de 90 kilómetros en la hora, y yo la quiero pasar a metros sobre segundos. O sea, no quiero cambiar el valor de la velocidad, solamente le quiero cambiar la unidad. Entonces, una alternativa es utilizar la regla de 3 simples, si es que ya lo saben hacer así, lo pueden seguir haciendo así. Es un poco engorroso escribir todo lo que hace falta, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. La otra alternativa es partir del resultado conocido y reconocer que si a esta cantidad la multiplican por un cierto número y la dividen por otra cosa que sea equivalente o igual, esta velocidad, o lo que fuera que estén cambiando, no se modifica, porque en el fondo es como multiplicar por 1. Así que entonces, lo que vamos a hacer para cumplir con esta tarea es multiplicar y dividir por los equivalentes que hagan falta para que las unidades originales se vayan, se puedan simplificar y cambiar a las nuevas. En este caso, por ejemplo, si quiero que kilómetros se convierta en metros, voy a dividir por 1 kilómetro. Eso me va a permitir que en el futuro este kilómetro que está dividiendo se simplifique con este que está acá arriba, y multiplico arriba por el equivalente en metros, que por supuesto es. Estas dos cantidades que agregué, y no estaban en el original,
son equivalentes, o sea que en el fondo esto es como un 1 grandote, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual no voy a cambiar la cantidad, solamente voy a modificar las unidades.